Una pequeña porción de la palabra de Dios y pues vamos a estar esta tarde continuando la serie que habíamos comenzado ya hace algunas semanas y pues bueno, vamos a estar en este momento pues continuando este estudio sobre el Espíritu Santo. Dejen nomás pongo aquí la pantalla para compartir y vamos a comenzar pues nuestro estudio. Agradezco al hermano Luis su oración esta tarde cuando comenzamos este estudio y dijo un par de verdades dentro de su oración que aprecio mucho lo que mencionó. Número uno, que el Espíritu Santo mora en nosotros y ese es parte de del punto que hemos estado tratando de mostrar en esta serie, es que el Espíritu Santo mora en todos y cada uno de nosotros que somos cristianos. A menudo amigos que tenemos que quizás son pentecosteses, en su entendimiento errado sobre cómo se recibe el Espíritu Santo, muchas veces nos preguntan, ¿y tú ya recibiste el Espíritu Santo? Ellos obviamente creyendo que se trata de una manifestación milagrosa con el hablar en lenguas, y muchos hermanos por temor dicen, no, nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Pero no es así, hermanos. El Espíritu Santo mora en todos y cada uno de nosotros que hemos sido obedientes al Evangelio, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos 2, capítulo 38, cuando les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ya lo vimos en un estudio pasado, ese don no es un don milagroso, pero el libro de Efesios, el capítulo 1, demuestra que ese es el Espíritu Santo, el estar sellados. Dios sabe quiénes son los suyos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y ese es el don obviamente que todos recibimos cuando somos unidos con Jesucristo por medio del bautismo. La otra verdad que el hermano Luis expresó muy bien en su oración al comienzo de nuestro estudio esta tarde es el hecho de que el Espíritu Santo nos guía. Y eso es el punto que vamos a estar tratando hoy en nuestra lección esta tarde, el ser guiados por el Espíritu Santo. ¿En qué forma, de qué manera es que somos guiados por el Espíritu Santo? Es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde. Entonces, pues vamos a hablar rápidamente aquí cómo es que nos guía el Espíritu Santo. Bueno, primero que nada, Dios reveló su voluntad para el hombre por medio del Espíritu Santo. Y notemos lo que dice Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al versículo número 12. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 9 al versículo número 12. Noten lo que dice ahí el apóstol Pablo, comenzando en el versículo número 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si notamos aquí, dice el versículo 9, ¿será mi micrófono el que está haciendo el ruido? No sé si se escuchó algo de interferencia. ¿Será mi micrófono? No, señor. Ok. No, señor. Perfecto. Entonces, si notamos el versículo 9, esto que el Señor, la manera en que Dios nos guía por medio del Espíritu Santo es por medio de esta información que ha sido revelada por medio de los apóstoles, por medio de los profetas, y vemos pues cómo estas cosas no es cosa que hombre aprendió por sí solo, no es cosa que ojo vio ni oído escuchó, sino que es información revelada de Dios por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, y esa información ahora la tenemos nosotros, como dice el versículo número 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Cuando nosotros leemos las Escrituras, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, porque esa información fue revelada por Él. Dice así el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 3 al 4. Noten lo que dice Pablo, que por revelación, dice el apóstol Pablo, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, interesante, rápidamente nomás voy a mencionar esto. Cada vez que ustedes lean en el Nuevo Testamento la palabra misterio, si usted lee el contexto, quizás unos versículos antes y unos versículos después, se va a dar cuenta que lo que se está refiriendo a misterio ha sido ya revelado. Ahí nos da la respuesta, o sea, no es algo que no sabemos, sino que cada vez que se menciona la palabra misterio, en el mismo contexto nos va a decir que ya ha sido esa información revelada. Por eso dice Pablo que a él se le fue declarado el misterio. Y luego dice, como antes lo he escrito brevemente. Y si se fijan en el versículo 4, dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, tenemos la misma información que tenía el apóstol Pablo, ni más ni menos. Claro, el apóstol Pablo lo recibió por revelación milagrosa. Nosotros cuando leemos, tenemos ahora la voluntad de Dios y sabemos que es lo que Dios requiere de nosotros. Esa es la manera en que nos guía el Espíritu Santo. Cuando aplicamos las palabras del Nuevo Testamento a nuestra vida, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Noten también cómo nosotros podemos escoger seguir o resistir el Espíritu Santo. Algo interesante es que a pesar de que Dios tiene el poder para forzarnos a obedecerle, Él nos ha dado la opción de escoger seguirle o resistirle. Gálatas capítulo 5, lo vimos ayer, pero notemos nuevamente, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice ahí el apóstol Pablo esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si notan, el apóstol Pablo aquí claramente está demostrando que esto es algo que usted tiene que escoger hacer, ya sea andar por el Espíritu o andar según el deseo de la carne. Es opción nuestra. Si estamos dispuestos a seguir la información, como dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual podéis entender, dice Efesios 3 y el versículo 4, cuando leemos, entendemos y aplicamos, practicamos estas cosas, somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos siendo guiados por la carne. Es por eso que es importante, hermanos, el estudio. No se puede lograr formar un cambio en nuestra vida si estamos simple y sencillamente alimentando con migajas al Espíritu. No está usted para saberlo, hermanos, ni yo para contarlo, pero yo peso alrededor de unos 100 kilos más o menos. Estoy, como dicen en México, estoy bien alimentado. Pero imagínese usted, para lograr obviamente tener un peso así es porque como 3, quizás hasta más veces durante el día. La mayoría de nosotros pues comemos, nos alimentamos cada 3 o 4 horas, mucho o poco, pero estamos constantemente alimentando el cuerpo físico. Mas, sin embargo, el cuerpo espiritual muchas veces no lo alimentamos de la misma manera. Lo alimentamos quizás cuando vamos al culto entre semana o el domingo. Ustedes que aprovechan día tras día, yo no les puedo decir cuán importante y qué bueno es lo que ustedes están haciendo. Los que ustedes día tras día durante la semana se reúnen aquí por este medio, junto con el hermano Pablo y otros hermanos que predican la palabra. No saben ustedes cuánto beneficio están recibiendo, porque es una alimentación diaria al espíritu. Y si se imagina usted que si le estuviésemos dando simplemente al espíritu una alimentación pobre, migajas, quizás a la semana, lo que estudiamos entre semana con la iglesia o el fin de semana en el culto, mientras que al cuerpo le damos alimentación constante cada 3 o 4 horas durante el día, en el momento en que el espíritu tenga un problema,
y tenga que pelear contra la carne. La carne bien alimentada, mientras que el espíritu está débil porque lo alimentamos con migajas. ¿Quién cree usted que va a ganar esa pelea? Por eso la Escritura nos dice, nuevamente, y como el hermano mencionó muy bien en su oración, cuando nos estamos practicando la voluntad de Dios, somos guiados por el Espíritu, estamos siendo guiados y llevados por el buen camino, porque el Espíritu Santo no nos lleva a llevar a ningún lado que nos pueda lastimar. Nos va a llevar únicamente por aquel camino que es beneficioso para nosotros. Entonces, ¿a dónde es a donde nos dirige el Espíritu Santo? Bueno, como ya lo mencionamos brevemente, no nos va a llevar a ningún lado que nos pueda dañar. El pecado, el único camino es la muerte. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo nos dirige a lo que es beneficioso para nosotros. Por ejemplo, nos dirige a los hijos de Dios a una vida verdaderamente convertida. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado hace algunas semanas acerca de cómo la conversión, la palabra conversión significa un cambio, literalmente cambiar de una cosa a otra. Noten cómo el Espíritu Santo nos lleva a ese cambio, a esa verdadera conversión. Libro de Romanos capítulo 8, versículo número 12 al 15. Romanos capítulo 8. Del versículo 12 al versículo número 15. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una conversión de estar muertos en pecados ahora a vivir una vida plena en Jesucristo. Eso es a donde nos está llevando el Espíritu Santo. Ahora noten el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya lo hablamos y creo que lo hablamos ayer un poco, cómo hay mucha gente que se bautiza, se convierte en ese sentido, pero realmente se convirtieron solamente de un pecador seco a un pecador mojado, porque no hubo realmente un cambio, una conversión verdadera. El entender que el pecado nos lleva a una separación de Dios y que debemos de cambiar, y quizás no lo entendieron y solamente se convirtieron de un pecador seco a un pecador mojado. El Espíritu Santo nos va a llevar a una verdadera vida convertida. Dice el versículo 14 nuevamente, porque todos los que son guiados, aquellos que se están dejando guiar por el Espíritu Santo, estos son los que son en verdad hijos de Dios. Dice el versículo 14, estos son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra hebrea que aquí pues no se está traduciendo, literalmente se está transliterando. Esto es, se menciona tal como es la palabra en hebreo. La palabra Abba es una palabra comúnmente usada, por ejemplo, por un hijo al hablarle a su padre. Entonces, mis hijos, por ejemplo, mis hijos a mí me dicen papá, y ellos saben que cualquier problema que tengan pueden venir y yo estoy allí para ayudarles, para asistirles a cualquier situación que ellos estén, pues que necesiten de mí, pues saben que pueden confiar en mí. Pablo nos dice, porque somos siendo guiados por el Espíritu, ahora podemos venir a Dios con nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, tal como un hijo viene a su padre buscando ayuda. El Espíritu Santo dirige a aquellos que son hijos de Dios a una vida realmente convertida, transformada y diferente. Eso es a donde nos lleva el Espíritu Santo. Por eso es tan importante dejarnos guiar, no resistirle. Si la palabra de Dios nos dice no hagas esto, es por una razón, no es bueno para nosotros. Las cosas que nos dice que debemos de hacer, hagámoslas y crezcamos en ellas. Como estuvimos estudiando al principio esta serie, donde el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 1 nos habla de aquellas cualidades que debemos de añadir a nuestra fe y abundar en ellas. Bueno, cuando estamos creciendo y abundando, aumentando esas cualidades en nuestra vida, somos guiados por el Espíritu Santo. Y es por esa razón nuevamente que el estudio es súper importante, el estudio de la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a fortalecernos y crecer cada día más. ¿A dónde nos dirige el Espíritu Santo?
nos va a llevar a un lugar donde vamos a estar llenos de valor, no de cobardía. Recordemos que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo número 8 que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 7, dice el apóstol Pablo ahí: por lo cual te aconsejo, noten, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que tenemos no es algo para que nosotros tengamos temor, sino para que estemos llenos de valor. Ahora, si no tan interesante, el versículo 6 dice: te aconsejo que avives el fuego. En mi casa, nosotros durante el invierno utilizamos para calentar la casa una estufa que es diseñada para quemar leña, y pues obviamente está hecha de metal, y al calentarse pues el metal se calienta y emana pues el calor, y esa es la manera en que se calienta la casa. Esa es una de las formas que calentamos la casa. Lo tenemos de dos formas, una que es calefacción eléctrica y la otra de la leña. Usamos la de la leña porque pues utilizando la eléctrica pues el pago de la luz pues llega muy alto, especialmente en tiempo de frío. Pero lo que estamos haciendo es utilizando la leña, y lo curioso, si usted pone un pedazo de leña allí y comienza a arder, pero lo quita, lo remueve de ahí del fuego, pues ese pedazo de leña, aunque haya empezado a arder, se va a apagar. Pero ¿qué es lo que pasa si vuelve a poner ese leño que ya se apagó, lo vuelve a poner en el fuego, se aviva nuevamente? Quizás usted, hermano o hermana, quizás usted a un principio cuando se convirtió le gustaba leer, le gustaba hablar, le gustaba estudiar de las Escrituras, le gustaba asistir a los cultos, pero quizás poco a poco se fue alejando y comenzó a notar que se comenzó a enfriar. Bueno, ¿cómo podemos avivar ese fuego dentro de nosotros? Haciendo lo que comenzamos a hacer cuando recién nos convertimos, volvernos a acercar en este caso al estudio, a lo que es los cultos, las reuniones de la iglesia. Cuando comenzamos nuevamente a acercarnos al fuego, digamos así, pues vamos a avivar a nuestro propio fuego, lo vamos a volver a encender. El Espíritu Santo nos ha sido dado con ese propósito. Dice nuevamente el versículo 6, Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y recordándole el versículo 7, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino algo que nos puede llenar de valor. A eso es donde nos dirige el Espíritu Santo, a ese lugar a donde vamos a estar fuertes, cimentados y sin temor a nada. También el Espíritu Santo nos dirige a una herencia en la gloria. Vayamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 8. Estábamos ahí hace un momento, pero veamos ahora el versículo 16 al 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice ahí el apóstol Pablo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, que esto es verdad, o sea, esto es lo que somos, y si hijos, noten lo que también estamos ahora, tenemos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quizás usted tenga algún pariente que tenga mucho dinero, y quizás ese pariente le ha dicho a usted: mira, cuando yo muera, te voy a dejar a ti esto, ya sea algún terreno, ya sea alguna propiedad, quizás dinero en efectivo. Y tu pariente quizás te diga: mira, cuando yo muera, te voy a dejar esto a ti, esto y esto y esto, te voy a dejar a ti. Bueno, yo diría, pues qué bueno por ti, que vas a ser heredero. Pero a mí no me sirve de nada porque yo no soy de esa familia. Si yo fuera familiar de ese familiar rico suyo también, pues también quizás a mí me tocaría algo de herencia.
Pero el punto que quiero que vean es este. El hecho de que nosotros, como dice el versículo número 16, es algo garantizado. El Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios. Ya que somos hijos de Dios, eso nos hace herederos de todo lo que tiene Dios. A eso es donde nos lleva el Espíritu Santo, a cosas de gran beneficio. No nos lleva a algo que sea malo para nosotros, sino que nos lleva a una vida realmente convertida, nos llena de valor y nos lleva a un lugar de herencia en la gloria celestial. Entonces, por eso es importante nuevamente, como mencionamos, no resistir al Espíritu Santo, porque a donde nos guía es algo que nosotros es beneficioso para nosotros, es bueno para nosotros. Noten también cómo nos dirige a una vida que va a dar frutos. En mi casa tengo una pequeña huerta, tengo un poquito de terreno y yo me gustaban mucho los árboles frutales. Entonces, poco a poco empecé a plantar árboles y ahorita tengo un total de 20 árboles frutales. Tengo 4 diferentes tipos de frutas. Tengo manzanos, 4 diferentes tipos de manzanas. Tengo duraznos, 4 tipos de duraznos. Tengo peras, tengo estas ciruelas y tengo cerezas. Por desgracia, le digo a mi señora, estaba podando ahorita ya antes de que empiece la primavera, aquí empiezan a florecer. Estuve la semana pasada podando los árboles para pues ayudarles y cortar ramas muertas y me di cuenta que 2 árboles de cereza se me están muriendo. Entonces, ¿de qué sirve tener árboles de fruta si se están muriendo, no están produciendo, no van a poder producir? Un árbol que no da fruto, un árbol que supuestamente debe de darte algo y no da fruto, no sirve para nada, sino simplemente para ser echado en la hoguera. Bueno, un cristiano que de igual manera no se está dejando ser guiar por el Espíritu Santo, no va a dar fruto. Y ese es el punto. Si no damos fruto, no somos buenos, entonces no somos serviciales en ese sentido como un árbol frutal. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, dice el apóstol Pablo, dice allí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, quizás usted ya tenga tiempo de ser cristiano y se da cuenta, pues mira que yo no veo en dónde estoy siendo fructífero para el Señor. Bueno, cambie hoy, porque antes de que empiecen a florecer los árboles, yo les voy a echar abono, les voy a poner abono, pongo yesca a cada uno de los árboles, el cual pues contiene mucho nutriente para el arbolito. Lo que hago, no solamente les pongo abono, sino que también pues les echo para evitar plagas, porque lo que yo quiero es que esos arbolitos estén fuertes y puedan producir fruta. Si usted, hermano o hermana, se da cuenta que usted no está produciendo fruta, pues entonces cambie hoy, comience a estudiar la palabra, comience a alimentar el alma para que de esa manera pueda comenzar a producir fruto. Pero yo le garantizo, hermano o hermana, que si usted se pone a pensar la clase de persona que usted era de recién que se convirtió versus la clase de persona que es ahora, quizás usted va a ver que sí ha habido cambios en su vida, que sí ha producido frutos. Porque muchas veces, muchos de nosotros cuando nos convertimos éramos personas con, como decimos en México, con la mecha muy corta. Cualquier cosita y nos molestábamos. Pero ahora nos hemos vuelto más pacientes. Eso es un fruto del Espíritu. Eso es el Espíritu Santo que ha estado obrando y que usted ha estado escuchando y caminando de acuerdo a donde nos está guiando el Espíritu, a dar frutos. Quizás usted antes era una persona que pues era muy egoísta y no le gustaba compartir, mas ahora, como dice la Escritura, usted es benigno. Usted ve a alguien en necesidad y busca la manera de ayudarle. Usted es bondadoso. ¿Sabe lo que eso es? Que se ha dejado guiar por el Espíritu. Y el Espíritu Santo lo está llevando a producir fruto. Todos y cada uno de nosotros, mientras tengamos vida, vamos a seguir caminando y creciendo y produciendo frutos. ¿Recuerdan en la parábola de Jesús, como en la parábola del sembrador, la semilla que cayó en la buena tierra? Dice que parte de esa semilla, algunos producieron 30, otros 60, otros el 100%.
Si usted es esa planta que Jesús ha plantado y está produciendo 30, Jesús la quiere. Porque en esa parábola, el de 30, 60 y el de 100, todas eran importantes para el Señor. Si usted es esa planta que está produciendo al 100%, usted también es valioso para el Señor. Pero no es más valioso que el de 30, no es más valioso que el de 60. Para el Señor los tres son valiosos. Pero hermano o hermana, si usted en este momento, si usted se hace un inventario propio de su caminar con el Señor y se da cuenta que usted es esa planta de 30, no se quede ahí. Luche para que pueda convertirse en una planta de 60%. Luche por convertirse en una planta del 100%. El punto es que mientras estemos produciendo frutos, nos estamos dejando ser dirigidos por el Espíritu Santo y vamos a ser guiados a ese lugar que el Señor quiere que seamos, un lugar fuerte, lleno de valor, que al final de cuentas nos va a llevar a esa herencia en la gloria. Bueno, ¿qué es el fruto del Espíritu? Hablamos un poco acerca de lo que dice allí el libro de Gálatas capítulo 5. Y ahora, esto no son todas las cosas que pueden considerarse frutos del Espíritu. Hay algunas otras que también considero son frutos de una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu, ese es el resultado natural de una vida que ya ha sido convertida, una vida nueva. Recordemos nuevamente, una persona que recién se convirtió y está tratando de hacer unos cambios a su vida, está produciendo fruto. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo número 1 al versículo número 9. Dice el apóstol Pablo ahí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué propósito? Versículo 4, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si vemos aquí, el apóstol Pablo dice, una persona que está en Cristo ya no está en condenación y está buscando una vida espiritual, está buscando la manera de andar conforme al Espíritu. Ese es el resultado natural de una persona que se ha convertido, de una persona que está buscando el cambio en su vida. Desde una persona recién convertida va a comenzar a mostrar frutos. Va a ser diferente el fruto que produce al fruto que produce alguien que ya tiene 10 o 15 o 20 años en el cristianismo. Pero todos y cada uno de nosotros estamos produciendo frutos. Así es que no se preocupe si el fruto que usted está produciendo ahorita es diferente al fruto que produce el hermano fulano o la hermana sutana. No se preocupe, recordemos, nosotros no nos estamos comparando unos con otros, sino que nuestra comparación es con Cristo Jesús. El libro de Santiago, no está en la pantalla, pero el capítulo 2, Santiago nos habla cómo el evangelio es un espejo en el cual nos estamos reflejando. Si vemos en ese espejo que es las Escrituras y vemos que hay cambios que se necesitan hacer a mi vida, bueno, es porque debemos de ajustarnos al modelo que Dios ha dejado en las Escrituras y no conforme a los hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, que si yo me pongo a compararme con otros hermanos, ¿sabe dónde yo voy a salir? Si yo me pongo a compararme con otros hermanos, pues, oyes, pues yo ando mejor que el hermano fulano, yo ando mejor que el hermano sutano. Pero ¿qué tal cuando me comparo con Jesús? Ahí es donde me doy cuenta que soy una falla miserable. No nos comparemos con otros.
No pensemos que porque el hermano hace esto, la hermana hace aquello, yo también no, los frutos cada uno de nosotros son un poco distintos, pero es el resultado natural de una vida que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Dice la Escritura también que cuando nosotros ayudamos a otra gente a convertirse a Cristo, y tan sencillo como darle un folleto, tan sencillo como simplemente invitarlo a los estudios. Muchas veces muchas personas se han convertido gracias a que alguien simplemente se tomó el tiempo de decir, te invito. Noten lo que dice Juan capítulo 15 y el versículo número 5. Ahora, sí, en el contexto, aquí el Señor Jesucristo no está hablando de que el fruto que debe uno de dar es necesariamente convertir a alguien, porque hay muchos buenos cristianos que han hecho mucho por el Señor, que nunca pudieron realmente ellos convertir a alguien. Mas, sin embargo, pues hubo mucho que hicieron para el beneficio del reino, que el Señor no lo va a olvidar. Pero noten lo que dice aquí en Juan capítulo 15, versículo número 5. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas de esa viña. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estando en esta comunión con Dios, hay mucho fruto que podemos dar. Entre ello, pues muchas veces el convertir a alguien a Cristo, eso también es parte del fruto que produce el Espíritu Santo. Una persona que se está dejando guiar por el Espíritu va a buscar la manera de hablarle a otros sobre el Evangelio también. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Bueno, mantener en nosotros mismos buenas obras, el estar viviendo y actuando la fe que tenemos. Recordemos que Santiago había dicho que una fe sin obras es muerto y dice ahí Santiago, tú muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, las obras es fruto del Espíritu Santo también. Tito capítulo 2, versículo número 13 al 14. Tito capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice ahí la Escritura. Con referencia al Señor, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y noten, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La razón por la cual el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos es para que nosotros fuésemos su pueblo celosos de buenas obras. Versículo 15 dice, 13, perdón, dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Estamos aquí esperando la venida del Señor, pero mientras estamos esperando, no estemos, como dicen en México, rascándonos la barriga. Hagamos algo. Y en este caso, mantener buenas obras. Capítulo 3 del mismo libro de Tito, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, parte de los frutos del Espíritu Santo, que cuando una persona se deja guiar, parte de esos frutos que va a producir es buenas obras, como dice ahí el versículo 14 del capítulo 3, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seáis sin fruto. Ve a un hermano o una hermana en alguna necesidad y usted puede. Ahora, claro, hay veces que no se puede y hay veces que se nos quiebra el corazón de que, pues, si pudiéramos, quisiéramos ayudar. Hay veces que no se puede, pero cuando se puede, hermanos, busquemos la manera de ayudar. Y eso también es fruto del Espíritu. Desarrollar también ciertas características, como lo mencionamos hace un poco, segunda de Pedro capítulo 1, estos son frutos del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo número 5 al 8. Y recordemos, esto lo habíamos estudiado hace algunas semanas ya y habíamos visto cada una de estas características y cómo poder desarrollarlas. Pero noten lo que dice aquí el apóstol Pedro, comenzando en el versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora noten el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o como dicen otras traducciones, e incrementan, o sea,
No nomás decir, bueno, yo ya tengo algo de paciencia con eso. No, si tienes paciencia, desarrolla aún más paciencia. Si tienes conocimiento, desarrolla aún más conocimiento. Si tienes, en este caso, piedad, desarrolla más piedad. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan o siguen creciendo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se fijan ahí, el estar desarrollando estas características que menciona el apóstol Pedro, eso también es un fruto. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y se está demostrando porque hay evidencia de que esa transformación está ocurriendo. Noten también por qué es necesario el dar frutos. Esto es importante. ¿Por qué es necesario? Porque es una prueba de que somos verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, como ya lo mencionamos, Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos o las ramas. Y obviamente si usted tiene una viña, tiene una planta de uvas y tiene sus ramas, pero nunca produce, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Dice Jesús en el versículo número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cómo podemos probar que somos verdaderamente discípulos del Señor? Bueno, produciendo frutos. Ahora, como ya lo mencioné, no solamente se trata de convertir a gente, porque muchas veces dicen algunos hermanos, no, pues yo nunca he podido ayudarle a alguien a entender el Evangelio. Y se preocupan y dicen, no estoy dando frutos. No, si usted se da cuenta que su vida es muy diferente a cuando recién se convirtió, usted está produciendo mucho fruto para el Señor. En eso estamos demostrando que sí somos verdaderamente discípulos del Señor. Capítulo 13 del mismo libro, versículo 34 al 35. Cuando demostramos amor por los hermanos, como ya lo mencionamos, algo tan simple como alguien está enfermo. El hermano Pablo mencionaba sobre un hermano, el hermano Hermes, que está enfermo de COVID y el hermano Luis orando por él. El simplemente el tener preocupación por el otro. Eso es fruto del Espíritu, dice el Señor Jesucristo en el versículo 34 y 35 de Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora noten qué es lo que pasa cuando hacemos eso, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, esto es la razón por la cual es necesario producir frutos para mostrarle a otros que en verdad somos discípulos del Señor. Si alguna vez usted quizás ha visto a alguien que dice ser muy devoto y va a una iglesia y como mencionamos también hace algunas semanas, pero su manera de ser es totalmente contraria a alguien que realmente conoce a Dios. De repente uno se pregunta, ¿qué le estarán enseñando ahí? Que no cambia, que esta persona es peor que como era antes. De igual manera nosotros, si el mundo no ve en nosotros un cambio, pues ¿cómo van a decir? Pues realmente conocen a Jesucristo. Más bien van a decir que les estarán enseñando ahí ellos, porque mira, es más molesto, se enoja de todo. Bueno, por esa razón es que es necesario el producir frutos para que otros puedan ver que en verdad somos discípulos del Señor. Noten también que es importante el dar frutos porque nos hará a nosotros mejores personas. Nuevamente, el Espíritu Santo, la guianza que Él da por medio de las Escrituras no es para nuestro mal, sino para mejorarnos, para ayudarnos. Mateo capítulo 5, noten lo que dice Jesús aquí. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice ahí el Señor Jesucristo en el versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o una canasta. Usted no prende un foco en la casa y luego le pone un bote encima, pues ¿para qué lo prendió? Si le quitó la luz cubriéndolo con un bote. Entonces dice el Señor Jesucristo que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud.
Más bien lo que hace, dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora noten el versículo 16. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué propósito? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Es para nuestra gloria? No, dice el versículo 16, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si alguien nunca se da cuenta usted de que usted está haciendo el mejor esfuerzo por ayudarles, por servirles. Hay mucha gente que es muy mal agradecida, que no importa lo que usted haga, jamás le va a dar gracias. Pero ¿sabe qué? Nosotros no estamos buscando ni las gracias del mundo, ni estamos buscando que nos den una palmada en la espalda. Lo que nosotros buscamos es que Dios sea glorificado. Cuando Dios es glorificado en nuestras vidas es porque está haciendo un cambio. La guianza del Espíritu Santo nos está dando información que nos está llevando a ser mejores personas. Y esa información lo tenemos aquí. El Espíritu Santo no lo esconde. El Espíritu Santo no lo tiene escondido debajo de una piedra. Aquí lo tenemos. Muchas veces el problema es que nosotros tenemos aquí la información, pero la tenemos así, cerrada. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a ser mejores personas y lo hace por medio de la enseñanza de las Escrituras. ¿Por qué es importante dar frutos? Pues para poder ser como el Señor. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Noten el versículo 15 junto conmigo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15. ¿Por qué es necesario dar frutos? Porque el Señor es santo y también quiere que nosotros seamos así. Dice el versículo número 15, sino como aquel que os llamó es santo, así también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, para poder ser como el Señor, seamos personas que se dejen moldear y guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ya lo mencionamos, la Biblia es esa información revelada por el Espíritu para nuestro beneficio. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 al versículo número 18. Dice ahí el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Dice el apóstol Pablo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, como esto es verdad, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Dejémonos moldear para ser como el Señor Jesucristo. Por esa razón somos cristianos. ¿Qué significa cristianos? Pues que somos de Cristo. Estamos siguiendo al Señor. Y como dice aquí el apóstol Pablo, el versículo 18 nuevamente, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, dejémonos ser guiados por el Espíritu Santo. Y por eso es que yo pensé, dije, cuando el hermano Luis estaba orando, me dio, no sé, como que muchas veces dice el dicho, que las mentes iguales piensan iguales. Cuando se tiene esta mentalidad espiritual, como que nos llega hasta la misma idea. El hermano Pablo en la lectura también que hizo sobre el Espíritu Santo ahí en el libro de Juan, todo esto, cómo es interesante que el Espíritu del Señor, cuando somos guiados por Él, pensamos igual, vamos a tener la misma meta. Eso que es el ser como el Señor, ser transformados, como dice aquí la Escritura. Interesante que la palabra transformados viene de una palabra griega que es de donde nosotros sacamos nuestra palabra en español, la palabra que es se me fue ahorita de la mente, por estar pensando en otra cosa se me fue de la mente, pero es la misma palabra que se utiliza cuando un renacuajo se convierte en un sapo. Los sapos no nacen mirándose como sapos,
son unos animalitos, unos renacuajos, nosotros en México les decimos maromeros, y estos animalitos pues cambian su manera de verse. Es el mismo animal, pero cambió. La oruga se convierte en mariposa, entra en su cocuyo y dura semanas ahí, y cuando sale, esa oruga ya no se mira igual, se transformó. Así también nosotros, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a cambiar, vamos a ser transformados, vamos a ser como el Señor. Y finalmente, hermanos, ¿por qué razón debemos de producir frutos? ¿Por qué es necesario producir frutos? Para no ser condenados. Como ya lo vimos en Romanos capítulo 8, veamos el versículo número 1. Romanos capítulo 8 y el versículo número 1. Dice ahí la escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están siendo guiados por el Espíritu y están produciendo frutos, ninguna condenación hay en ellos. Por esa razón es importante el dar frutos, el dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo. De vez en cuando hay himnos que llevan esa idea de que dejémonos moldear por el Señor, porque nuevamente esa es la manera en que vamos nosotros a poder comprobar que en realidad el Espíritu Santo mora en nosotros y que estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Les agradezco mucho, hermanos, su atención esta tarde. Como nuevamente les he dicho, para mí es un gusto de poder estar con ustedes y compartir una pequeña lección de la palabra de Dios. Espero que hayan encontrado esta lección edificante, que la hayan encontrado de ánimo. Y bueno, como mencionamos ya, vamos a continuar esta serie, si Dios nos presta vida, la semana que entra. Entonces, gracias nuevamente. El hermano, creo que nos va a dirigir, el hermano Pablo nos va a dirigir en un canto. Si el hermano pudiese, antes de dirigirlo, decirnos cuál es el número para los que tengamos la posibilidad de seguirle en su canto, pues podemos hacerlo de esa manera. Gracias, hermanos, por su atención. Lo mismo, hermanito, el 144 del Linario Azul. Dice: satúrame, Señor. Satúrame, Señor, con su espíritu. Satúrame, Señor, con su espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir aquí en mi corazón fuego de tu amor, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, oh Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. Envíame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre celestial, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, ante ti nos dirigimos en esta preciosa tarde de martes para darte las gracias por regalarnos un día más para pensar en ti, un día más para creer en ti, un día más para confiar en ti y un día más para andar en santificación delante de tu presencia. Gracias, Señor, por habernos regalado un día más en la semana, por habernos llenado de alegría y de sustento en nuestros corazones, porque a diferentes lugares del mundo tú has dado el frío, el calor, el invierno y el verano, porque tú prometiste en tu palabra que mientras la tierra permanezca no cesará el frío, el invierno, el calor ni el verano, y la sementera producirá.
Y tú nos has regalado en el día de hoy eso. Gracias te damos, Padre Santo, por el abrigo que traemos puesto, por el techo que nos das para protegernos, por el alimento que colocó en nuestras manos y por el amor que colocas al estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad, porque nos llenas de felicidad siempre. Bendito Señor, acuérdate de aquellos hermanos que están enfermos, como nuestro hermano Ariel Hernández, para que despierte y despierte bien, Señor. Tú eres el dueño de la vida. Tú eres el que puedes hacer que nuestros miembros se vuelvan a restablecer en nuestro cuerpo, porque tú lo tienes el poder para hacerlo. Te pedimos que obres con tu misericordia en el hermano Ariel, que esto que está pasando en la familia de él sirva para que la esposa crea en ti, para que sus hijos crean en ti, bendito Señor. También acuérdate de nuestro hermano Hermes Loboa, que también tiene, Señor, COVID, pero parece que lo ha superado gracias a tu divina providencia. Que lo sigas fortaleciendo, lo sigas animando a cada uno de ellos que están enfermos y a los que no lo estamos, que nos cuides, Señor, y nos ayudes para que fortalezcamos nuestro cuerpo también en sanidad y en santidad. Gracias, Señor de la gloria, por darnos tantas cosas tan buenas y maravillosas como el poder congregarnos a esta hora, en esta tarde y hacer tu voluntad escudriñando tu palabra. Bendice, Señor, a nuestro hermano Guillermo Álvarez y a toda su familia. Bendice a su esposa, a sus hijos, a su señora madre en México, a su señor padre también allá en Guadalajara. Que algún día también vengan a tus pies, Señor de la gloria, porque tú dices que tu palabra no vuelve vacía y Él les ha predicado. Ojalá vengan a tus pies, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras oraciones. Escucha, Señor, la súplica, las oraciones de cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí en la plataforma, por nuestra hermana Isabel y Luisa Castro. Escucha sus oraciones que suben al oro fragante ante tu presencia y obre de acuerdo a lo que ellas te pidan y lo que tú les das, Señor. Por nuestro hermano Luis Vázquez también, que las oraciones, lo que él te pida también esté en tu altar con un incienso de los ángeles y puedas tú también obrar según tu misericordia con él. Con nuestra hermana Luz Dari de igual manera, con nuestra hermana Marta Daza también, con nuestra hermana Lucía. Escucha las oraciones que está haciendo por su esposo Hermes, Padre, y por la conversión de su hija. Escúchala, bendito Señor, para que obres tú de acuerdo a tu misericordia con ella y Hermes se sane y su hija venga a tus pies. Por Caleb, Señor, también escucha las oraciones de Caleb, este niño que te clama y que te pide. Escucha, Señor, porque tú escuchas las oraciones de los santos. Por Jorge Campos también, Señor, escúchalo. Y obre de acuerdo a tu misericordia en él. Por Lunelli Ríos, también, Señor, que te busca día tras día. Sea atento a tus súplicas. Por Duri Zúñiga, por nuestro hermano Diego Londoño, para que tú también estés atento a las súplicas y a las oraciones que ellos te hacen día tras día. Ayúdalo, Señor, y escucha y obra. Por nuestra hermana Ana Castro también. Tú conoces el corazón de ella, las peticiones que te haga, Padre Santo, porque tú también has utilizado el Espíritu Santo para que muchas veces intervenga por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo, pero lo hace. Cuando no hay una cosa clara que nosotros podamos hacer, el Espíritu nos ayuda. Ayuda a Ana Castro, Señor, en sus oraciones. Al hermano Antonio también. A nuestro hermano Germán Centeno, de igual manera, ayúdalo para que sean sus oraciones escuchadas, Señor, y tú obres conforme a él. Por la hermana Hilda, que también está con nosotros, obre también, escucha tus súplicas, tus acciones de gracias y tus oraciones. Por nuestra hermana Amistad, la Millán también, Señor, obre en ella, escucha la súplica, las oraciones que te pide con anhelo, para que tú obres también en ella, Señor.
por nuestro hermano René Gutiérrez, que también escuche la súplica, las oraciones de él, bendito Señor, y él pueda también ser escuchado por ti y tú también obrar en él. Por nuestro hermano Ricardo López, de igual manera, Señor, ayúdalo en sus oraciones, escucha lo que él te pida y obre conforme a tu misericordia. Por mí, Señor, escucha mis oraciones también, que te clamo de día y noche por mi pequeño Josué, para que se nivele pronto y que tu Santo Espíritu también esté con el niño y que pueda hablar, que pueda entender, porque tú eres el dueño de todo. Tú tienes el poder para hacerlo. Y tú sabes cuándo. Escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas a través de nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Obra, Dios mío, de acuerdo a tu santa y divina voluntad en cada uno de nosotros. Bendito Señor, en tus manos encomendamos, Padre Santísimo, este precioso día que termina, esta preciosa noche que viene, que tus santos ángeles acampen alrededor de todos nosotros para poder dormir tranquilos y descansar. Bendice a nuestro hermano Guillermo Álvarez, llévalo con bien hasta Oregón, que son como 9 horas de vuelo, donde tiene que ir este fin de semana y estar allá, para que también sea de bendición para los que él va a visitar, y que lo acompañes y lo ayudes y lo protejas de todo mal y peligro. Gracias, Señor, porque tú nos escuches. Hemos orado a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Voy a abrir los micrófonos para que puedan hablar con el hermano. Gracias, hermano Guillermo. Muy buena exposición nuevamente hoy sobre el Espíritu Santo, ¿sí? De el Espíritu Santo, cómo nos guía el Espíritu Santo, y es muy importante lo que aprendimos hoy y lo que entendimos acerca del Espíritu Santo. Realmente tenemos un potencial ahí en el Espíritu Santo, sino que a veces lo ignoramos. Y no debemos ignorarlo. El Espíritu Santo también está ahí. Alguien dijo por ahí, es otro intercesor por nosotros delante del Padre. Y ahí lo tenemos. Obremos conforme al Espíritu Santo, oremos también por medio del Espíritu Santo, y hagamos lo que hoy hemos aprendido, ¿no? A poner por práctica todo lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos. Nos dirige a llevar frutos, nos ayuda a que dirige a los hijos de Dios en una vida convertida, que realmente si nos hemos convertido, que nos convirtamos ahora totalmente para creer y seamos hombres de fe. Porque un hombre de fe es el que anda en la fe y no duda por ningún motivo. Gracias, hermano Guillermo Álvarez. Dios lo bendiga. Hermanito Guillermo, que Dios Sí, le bendiga, que Dios le bendiga su ministerio. Mira, hermanito, que es muy cierto lo que usted dice, porque yo por lo menos lo puedo decir que yo sí tengo algunos dones del Espíritu Santo, porque es que yo he dejado muchas cosas, de manera que yo siento que sí ha orado en mí. ¿Cómo no creer cómo no creer en toda esta divinidad? Bendito sea el Señor. Que Dios le bendiga su ministerio, hermanito, y mi Dios les pague a usted por darnos estos estudios, oiga, y a todos los que estamos en la plataforma. Gracias, hermanita Luzari. Gracias. Y sí, eso es un cambio diario y va a continuar toda nuestra vida. Y la mayoría de nosotros podemos ver cuando recién nos convertimos y podemos ver que sí ha habido cambios. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es el hecho de que hemos estado pues cambiando. Y gracias por los que me ayudaron aquí. Se me fue la palabra metamorfosis. Esa es la palabra que estaba buscando y se me fue y nomás no me pude acordar. Bueno, lo que pasa es que no lo quise interrumpir ahí, pero le escribí. Bueno, gracias, hermanito. Hermana Luzari, sí, usted ha cambiado mucho, es verdad. Yo creí que usted iba a decir, no, hermano, le voy a contar todo, pero menos mal que no contó. Pero la hermana ha cambiado mucho y todos hemos cambiado, ¿no? Todos, porque todos hemos tenido, ¿no? ¿O quién se imagina a Luz Ríos? ¿Cierto, hermana Lely Ríos, que usted ha cambiado? Claro, hermanito. Sí, que sí. Gracias, hermano Guillermo, por el mensaje. Sí, yo he cambiado bastante. Mi temperamento era muy fuerte, mis malas palabras.
y gracias a Dios y a su palabra, sí, solo Él sabe. Y este año de la pandemia he cambiado muchísimo más. Dios le bendiga, hermano Guillermo, por tan buen mensaje, de verdad. Usted es un muy buen expositor de la palabra de Dios y bueno, mil bendiciones para todos mis hermanos de la plataforma y qué bueno que se conectó la hermana Hilda. Si ella tiene alguna preguntita sobre el Espíritu Santo, me gustaría que aprovechara el tiempo y se la hiciera al hermano. Con toda confianza, no hay problema. El Espíritu Santo nos ayuda a cambiar, ¿cierto, hermana Isabel? ¿Y por qué me pregunta a mí? No, porque le estoy preguntando a todos. Claro que sí he cambiado, que no se nota. No, claro que se le nota. Dígale al Gracias a hermano Dios. Germán, ya soy más prudente, ya no me aloco. Sí, hermanita, una vez le pregunté a una hermanita que se fue a la iglesia, aquí de Cali, hace años. Dijo, hermano, a mí el Espíritu Santo me escucha. Claro que el Espíritu Santo me escucha. Yo le decía, ¿por qué, hermana? Porque yo le pedí al Espíritu Santo que me quitara ese marido y me lo quitó porque se murió. No, Pero, eso pero no es podemos así. ver aquí, y nuevamente eso me da mucho gusto, hermanos, porque ustedes que pueden ver esa diferencia que hay en ustedes, pueden también ver lo beneficioso que son oportunidades como estas de estudiar, porque nos ayuda poco a poco. Y como dicen en México, que la gallina llena el buche granito a granito. Entonces, lo poquito que podemos aprender aquí y allá nos ayuda a transformar nuestra vida. Y el hecho de que ustedes pueden notar que si hay un cambio en su vida, eso es exactamente lo que mencionamos, es ver que el Espíritu Santo sí está en nosotros y está obrando ese cambio. Es un cambio que sí se toma en algunos casos pues toda nuestra vida, pero cuando volteemos hacia atrás vamos a ver que fue un cambio totalmente radical. Gracias a que el Espíritu Santo pues nos ayuda por medio de la palabra, nos ayuda a hacer esa transformación, y ustedes que están notando eso pueden notar, eso es el fruto del Espíritu. ¿Cierto, hermano René, que usted ha cambiado? Hermano, realmente tiene que haber un cambio, porque recordemos el pasaje de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en general, algo debe de cambiar cada uno, algo tiene que cambiar, porque si no cambia, entró, como decía en el estudio del hermano, con los pecados mojados, pecados secos, y salió un mojado para atrás nada más. Así, hermano. Gracias, hermanito. Ricardo López ha cambiado. No nos digan que ha cambiado, pero ha cambiado. ¿Cierto, hermano Ricardo? Disculpe, hermano, me Usted, retiro. usted también ha cambiado, hermano. Sí, gracias, hermano. Sí, me retiro. Tengo ahorita que entrar a otra reunión con unos hermanos. Yo le agradezco mucho el estudio del hermano Guillermo. Fue muy importante para mi vida y espero que para todos. Muchas gracias. Felicidades. Dios le bendiga, hermano. Dios le Gracias. bendiga. Gracias. Hermano Ricardo López. Buenas tardes para todos. Le agradezco el estudio, hermano, y creo que sí, que el Espíritu Santo mora en que mora cada uno de nosotros, no solamente nos ha cambiado, sino que nos ha evitado cometer errores. Y él lucha con nosotros mismos porque de todas maneras la Biblia, la palabra dice que él lucha contra la misma carne. Entonces, a veces no nos deja avanzar a cometer los errores que cometíamos anteriormente. Entonces, eso también es una forma de que el Espíritu Santo está en uno y uno se da cuenta de esas cosas. Es la misma forma de hablar, de escuchar, de aprender a tener la paz, sobre todo tener paz, que es lo más importante que uno debe pedir cada día. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga y a todos también. Dios le bendiga, hermano.